de la libra. Y bueno, para abundar al respecto, doy la bienvenida en el estudio a Fausto Pretelín, quien es internacionalista, y a Jorge Eduardo Navarrete, quien es embajador de México en Reino Unido emérito y académico del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. Hola, Susana. Gracias. Encantado, Pues bueno, la pregunta que me gustaría poner sobre la mesa en primer lugar sería si esto es el apocalipsis para la Unión Europea y para el Reino Unido. Primero, embajador, me gustaría con usted hablar si es el apocalipsis para el Reino Unido. No lo creo, pero en caso de que lo fuera, sería un apocalipsis construido por el gobierno británico mismo, que por medio del referéndum trató de resolver algunas dificultades políticas internas de coyuntura. Y obviamente ahora se da cuenta de que no se debe acudir a cuestiones de enorme peso, que no se puede poner en la balanza la integración europea para tratar de detener el avance de UKIP en el Reino Unido. Pero en fin, no será ni el apocalipsis ni un holocausto. Ok. ¿Para ti, Fausto, es el apocalipsis para la Unión Europea? No, yo creo que no. O sea, es una fisura y es un mensaje muy claro a la Unión Europea, al proyecto, desde un punto de vista más exitoso del siglo pasado, el proyecto político, y de alguna forma no tendría que sorprendernos. Es decir, cuando Gran Bretaña entra a la entonces Comisión Económica Europea, entra en 1973, ¿no? 10 años antes, en 63, Charles de Gaulle veta la entrada de Gran Bretaña porque considera de alguna forma que no había una mala relación con ellos y en ese momento entiende que la postura ideológica o cultural de Gran Bretaña es euroescepticismo total, ¿no? Es decir, 2 años después de que entró en el 73, en el 75 ocurre el primer Brexit. Y ahí ganó el no, evidentemente, con un 66-67%. Pero repito, yo creo que más que un apocalipsis es un fracaso de la Unión Europea en donde se tiene que hacer un análisis profundo, pero también es un fracaso de la cultura, perdón, de la clase política británica que engañó, o que fue, más que engaño, fue demagogia pura de David Cameron al convocar un referéndum cuando no había un clamor popular que lo pidiera, ¿no? Hace 3 años, en el 2013. Claro. Digamos que David Cameron mató al Reino Unido. No, yo creo que estas expresiones así muy definitorias, muy cortantes, rara vez se compadecen con la realidad. Cameron le hizo un muy mal favor a su país, a Europa y al mundo. Con esta Brexit salen perdiendo todos. En primer lugar el Reino Unido, después el proyecto más exitoso hasta ahora de integración y colaboración continental, el proyecto de paz más importante del siglo XX, como ya se dijo aquí, y sale perdiendo la economía global y las relaciones internacionales. Y entonces, lo inquietante es que gobiernos del siglo XXI sigan entrando en tantos riesgos para obtener resultados que pudieran haberse conseguido de otra manera mucho más sencilla. Pero en fin, creo que la reacción inicial es también una reacción un poco de las primeras horas, de los primeros días, y que las aguas irán tomando su nivel. Ahora, el Reino Unido pagará costos económicos y políticos, y Europa también. De este lado del mundo, mucho menos. De ahí que llame un poco la atención la rapidez de la respuesta mexicana con un recorte adicional que se ha convertido en el deporte favorito de quienes manejan las finanzas nacionales. Un pretexto ya, como lo mencionábamos. Pero ya que mencionaba, embajador, esta parte de los gobiernos del siglo XXI, ¿podríamos esperar, Fausto, una fragmentación de la Unión Europea con este efecto dominó en el que otros países quisieran independizarse y salir de este bloque? Pues sí, yo creo que sí, ese es el gran riesgo, ¿no? Es decir, mirando hacia adelante, la gran preocupación es pasar del euroescepticismo a la eurofobia, ¿no? Es decir, el miedo a la Unión Europea, producto precisamente, yo creo que primero de la poca
poca credibilidad que tienen los políticos. Segundo, de ese cambio de paradigma. Yo creo que ya no es necesario pensar de izquierda o derecha, sino también hay que pensar en estos grupos que están en contra del sistema y que están creciendo en varias partes de la Unión Europea, ¿no? Sí, está la ultraderecha francesa, en Holanda, en Austria, pero en realidad el discurso va en contra de las instituciones y en contra de los políticos. Y ese es el gran problema. O sea, la misma Escocia proclama que puede presentar un referéndum para independizarse de Gran Bretaña. Claro. Cataluña de alguna manera tiene más discurso a su favor, más contenido para de alguna forma pedir el referéndum en España, a pesar de que está prohibido por la Constitución. Y vienen algunos otros países que son totalmente euroescépticos desde que entraron. Yo diría la Europa del Este, particularmente Polonia, Hungría, siempre ha sido muy escépticos sobre la Unión Europea. Los grupos de derecha en este momento están de alguna manera acumulando mucho poder y eso da como resultado que posiblemente quieran referéndums. Ese es el gran riesgo de la Unión Europea, es decir, ya olvidar y borrar, ¿no?, la razón de ser, la misión de ser de la Unión Europea, que fue buscar la paz quizás, y sobre todo algo mucho más tangible me parece que en los jóvenes es este Erasmus, ¿no? Europa es libre circulación estudiantil para que vayan a hacer intercambios. Esto es o era el objetivo de la Unión Europea desde el punto de vista cultural, ¿no? Es decir, hacer una eurocultura, hacer un espacio común, que era un gran riesgo o un gran objetivo, una gran tarea, que desde los primeros años Gran Bretaña mostró su inquietud, su distanciamiento, pero que hay otros países que sí se adhieren mucho a este objetivo muy benévolo, muy pacifista y muy cultural. Yo creo que eso es un referéndum cultural. Lo de ayer, precisamente, todo se analizó, la emoción menos los efectos culturales de una Europa unida, y ese es uno de los grandes despropósitos de estos, del UKIP, por ejemplo, que de alguna forma con un discurso bastante de miedo por los inmigrantes que están cruzando hacia Europa, logra posicionarse muy bien, pero que no tendría que sorprender, porque hace 2 años en las europarlamentarias ya fue el UKIP el partido más votado dentro de Gran Bretaña y de alguna manera trató de calmar las aguas David Cameron a la hora de reelegirse, pero un año después, es decir, hoy, de alguna manera demuestra que se quedó dormido y demuestra que fue muy demagógico porque no tenía los elementos para asegurar la victoria del no. Y evidentemente el gran fracaso de los laboristas también, que Corbyn, el opositor, hizo una campaña muy tibia, muy débil, muy anémica, sin entusiasmo, porque tanto Corbyn como el propio David Cameron y todos los Tories prácticamente, podríamos decir que son totalmente en contra de la Unión Europea. Entonces fue una campaña sin políticos entusiastas de el no. Bien, como mencionabas, Fausto, en este proyecto de paz, donde se tiene un poco de miedo pues, a los migrantes y es algo de lo que impulsa este referéndum, ¿qué hay del Estado Islámico? Sabemos que Reino Unido, al ser parte de la Unión Europea, pues están dentro de una coalición para luchar contra este grupo terrorista y pues ahora con esta separación, ¿qué ocurrirá con esta lucha contra el terrorismo? Una cuestión difícil de entender, a mi juicio, es como una agrupación de democracias modernas y avanzadas puede mostrar tal incapacidad para manejar razonablemente un fenómeno político que se concentra y se vuelve difícil en un momento, que es el de la llegada de grupos muy importantes numéricamente de refugiados a territorio europeo. Teóricamente sería muy difícil suponer que países que se cuentan entre los más avanzados y entre los más ricos del mundo tienen esta enorme dificultad, no de asimilación, porque el refugiado no busca una permanencia de largo plazo como el trabajador migratorio, sino busca, como su nombre lo indica, un refugio más temporal. Y el único país que reacciona positivamente, que es Alemania, su gobierno está ahora pagando el costo político de esa reacción acertada. El Estado Islámico es una organización terrorista que debe ser combatida, que está siendo combatida, pero sus víctimas, las personas que desplaza, que forzosamente las obliga a dejar sus hábitats tradicionales, merecen apoyo, recepción y opciones mientras las cosas se arreglan en el terreno político. Y es un error, a mi juicio, pensar siempre en que el segmento terrorista del
ejército islámico de ISIS representa o es equiparable a la totalidad de la población musulmana, que desde luego no es así el caso y sería un horrible error histórico suponerlo, como aparentemente lo suponen algunos en Europa y algunos de este lado del mundo que en este momento, por coincidencia, están visitando campos de golf en Escocia. Así es. Pues para concluir me gustaría preguntarles a cuántas generaciones podría impactar este Brexit y si es irreversible. Fausto. Bueno, pues a ver, yo creo que, como dijo, una de las pocas verdades en los últimos días que ha dicho David Cameron es que es irreversible, ¿no? Es decir, pasarán, no sé, 30, 40 años. Lo más importante es lo que puede llegar a pasar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Eso es lo más preocupante, porque estos modelos de cesión de soberanía, que hay que decir que desde México no se entienden muy bien, porque aquí en México nos educaron como que ceder soberanía es como traicionar a la patria, lo cual es totalmente falso, de acuerdo al entorno europeo post Segunda Guerra Mundial, que era ceder soberanía para mantener la paz. Este modelo de globalización, en donde la sensación de que el planeta empequeñece tamaño, estamos hombro con hombro, nos comunicamos con las redes sociales de manera inmediata, pues es un golpe muy fuerte, ¿no? Es un golpe muy fuerte que Gran Bretaña diga, pues no, yo quiero ya de alguna manera ser auténticamente una isla, ¿no? Y más allá de la realidad, y va en contra precisamente de esta globalización. Yo creo que la demografía juvenil es mucho más pro globalización, los británicos como tal, los que han ido a estudiar a Alemania, Francia, a Portugal. Y eso sí van a pagar un costo muy importante porque culturalmente estarán pensando de manera global, pero no van a tener las herramientas de utilidad, ¿no? Como cruzar libremente la frontera, como llegar libremente a un colegio, como obtener una beca inmediata. No la van a tener de manera inmediata. Es decir, viene un proceso de negociación, costos transaccionales de Gran Bretaña en el sentido de que tiene que negociar más de 50 tratados comerciales con varios países como lo tiene la Unión Europea, tiene que negociar directamente con países, especialmente algunos temas delicados, de armamentos, etcétera. Ese es el gran costo de Gran Bretaña. Entonces, hacia adelante me parece que sí son o bastantes años, ¿no? Que van a pasar de manera aislada y desaprovechando este modelo de globalización. Claro. Embajador, sus conclusiones. Los jóvenes británicos que votaron, que no fueron la mayor parte de ellos, votaron por la permanencia y revelan que hacia el futuro la opción de permanecer era vista como superior a la de salir de la Unión Europea. Creo que hubo el día de hoy una frase afortunada diciendo que fueron las personas de edad como yo que votaron por la salida, que los que no tenemos futuro votamos contra el futuro, porque los jóvenes o se abstuvieron o pensando que de todos modos ganaría la opción de permanecer, o cuando votaron por permanecer. No, mi conclusión es que se coloca la Unión Europea en una situación muy difícil, pero que es también cierto que la Unión Europea, quizá en los últimos 20 años, ha ofrecido muy poco a sus países miembros y a las poblaciones de sus países miembros. El sueño de los fundadores de la Unión después de la Segunda Guerra Mundial se diluyó terriblemente y ahora se está pagando ese precio en ese euroescepticismo y en otro tipo de reacciones de resistencia o incluso de rechazo. Bien. No hay nada irreversible, pero sí pasará mucho tiempo antes de que surja alguna opción de rectificación. Claro. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros el embajador Jorge Eduardo Navarrete y Fausto Pretelín, analista internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, y pues buenas tardes. veremos este proceso de transición de aproximadamente 2 años. Vamos a